Si yo te digo que la historia del reggaetón inició desde 0.0 en el 1881, hace más de 100 años, ¿tú me lo crees? Bueno. Vamos a esto, ¿verdad? Dale. Mira, vamos a empezar por ahí. Y es que en el canal de Panamá se empezó a construir en el 1881. Vamos a dejarlo ahí. Ok. Canal de Panamá se empezó a construir en el 1881. ¿Estamos claros hasta ahí? Bien. Como la historia es muy larga, yo la voy a sintetizar en el papá del reggae jamaiquino. Que todo el mundo sabe que el papá del reggae jamaiquino es Bob Marley. Está sencillo. Si usted no me cree, google por ahí, porque Bob Marley es el papá. ¿Qué sucede? Cuando digo el papá, Bob Marley tiró su primera producción en el 1970, pero aparte de Bob Marley, habían 8,000 Rastafari haciendo reggae, pero fue él que puso el reggae jamaiquino a nivel mundial prácticamente. Vamos a coger entonces ese patrón legendario desde el 1981 hasta el 1992. El que ha visto los conciertos de Bob Marley cantaba con su banda, ¿qué era? Eran instrumentos normales, ¿cómo tú le dirías? Análogos. Una batería, un pianito. Lo único más o menos electrónico era un pianito que él usaba. Después guitarra, bajo, trompeta. Eso era, vamos a decirlo así, análogo. Análogo. ¿Qué sucede? En los años 80, al escenario entraron unas personas que esos instrumentos lo hacían en sintetizadores. ¿Qué sucede? Que emulaban, en vez de tú buscar una batería, tú sabes mucho de eso, legendario, eran tecladitos que simulaban la batería, el piano, etcétera. Entonces, como eso evolucionó en la década de los 80, eso se le decía pounder. El reggae de Bob Marley, actualizado en los años 80, le decían pounder. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Qué sucede? Ese pounder que era hecho con sintetizadores, con mezcladores, etcétera, etcétera, porque todavía no había computadora, se usó en los 80. Vamos a cogerlo del 81 al 92. Entonces, vamos a poner un ejemplo de pounder de la época. ¿Qué te parece, legendario? Dale. Vamos a bailar todo aquí, esto va para largo. Entonces vamos a escuchar unos ejemplos del pounder del 1981 al 92 para ver cómo eran. Nos fuimos. Dale. Won't you go home to your mama, your mama. Over the hills and everywhere. Gonna get me, I'm gonna get me, I'm gonna get me wicked, wicked and never did it. Action. Sweet. I'm on a romantic call. Money, 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 money can't buy love. This little girl, her name is Maxine. Her beauty is like a bunch of roses. Legendario, ¿qué te pareció ahí ese mambo durísimo? Bien, bien, bien. Recuerden que hasta ese punto estamos del 81 al 92 en Jamaica con instrumentos que no se usaban instrumentos de que batería, guitarra, guira, no. Todo eso fueran con unos mezcladores, unos mixers que le decían en ese entonces, ok. Ya estamos un ching entrando en la era digital. Todo eso fue del 81 al 92. Ya la vaina está cogiendo forma. ¿Te gustó? Tan bacano. Sí. ¿Qué sucede? Eso se llamaba pounder. Ya dedujimos reggae, lo asumimos el papá que fue Bob Marley. Pounder fue lo que acabamos de escuchar. Ahí ahora voy a hablar del dancehall. Tú sabes que el reggaetón de antes le dicen dancehall. El dancehall era sencillo, una mezcla de inglés. Dance era baile y hall era salón. Dance hall, salón de baile. ¿Qué sucede? En ese entonces, del 81 al 92, que es que estamos, los DJs de esa época, cuando querían armar un teteo, por así decirlo, cogían para un salón de baile. Entonces, cada vez que todos se juntaban a bailar, ya le decían a ese género dance hall. Ellos escuchaban el pounder, pero le pusieron dance hall. Cosa de ellos, porque esa gente tiene su inglés para ellos. Entonces, hay un dato curioso, que en ese entonces, tú ves que los DJs de ahora de discoteca, un ejemplo, el mismo DJ te pone la música y él habla. En ese entonces no se usaba. Había un DJ y un DJ selecta. El DJ selecta era que le decía al DJ, ponte tal canción, y el DJ era que la ponía. Había un DJ y un DJ selecta. ¿Qué sucede? También muy poca gente sabe esto. Al reggaetón, al reggae de esa época, como tú quieras llamarle, le decían también Poco Man Jam. Ese Poco Man Jam fue el último tema que escuchamos ahora en la música. Que ese tema lo hicieron Steely and Cliff. Si tú te recuerdas, Steely and Cliff fueron los que pusieron la demanda a Daddy Yankee y a compañía
Porque, mi gente, Steel and Cliff, por eso fue que me llamó la atención y yo quise hacer este segmento. Steel and Cliff fueron los productores de la gran mayoría de los reggae jamaiquinos de los 80. Por eso es que ellos están reclamando, porque ellos hicieron toda esa pista y todo el mundo se ha hecho millonario con toda esa pista, menos ellos. Porque yo puse unos cuantos ejemplos de los reggae de los 80, por eso no es un 10%. En Jamaica habían muchísimos más cantantes, muchísimos más DJ y muchísimos más productores. Entonces, Poco Man Jam fue Steel and Cliff que lo pegaron, que fueron los mismos Steel and Cliff que le pusieron la demanda a Daddy Yankee y todo. Pero hasta este punto no hemos mencionado al papá del Pounder o del Dance Hall, como tú quieras llamarle, de Jamaica. No lo hemos mencionado. No. Para mí, porque los libros están ahí, yo voy a poner un tema que yo creo que identifica a quién fue el papá del Pounder, Dance Hall, Poco Man Jam, como tú quieras llamarle. Vamos a escucharlo un poquito por los derechos de autor de YouTube. Pero pongan atención. Oye, legendario. Dembow, 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 dembow. Banana table, me said a timbo. Ese caballero, ese tema salió en el 91-92. Chavarrán con su tema Dembow. Inmediatamente Chavarrán sacó ese tema, pero allá en el 91-92, ese tema Dembow le empezaron a llamar el género Dembow. Legendario, hasta ese punto, ¿qué tú opinas de todo lo que yo he hablado? Porque no vamos ni por la mitad. Chavarrán sacó un tema Dembow y de allá para acá el nombre Dembow empezó a fluir. Entonces, hasta ese punto, para mí, Chavarrán es el papá del Pounder, Dancehall, Poco Man Jam, como tú quieras llamarle, y Dembow ahora después de ese tema. Entonces, a nivel de cultura, Dembow, es que a los jamaiquinos les gusta mucho ligar palabras. Dembow tiene dos significados. Dem es en inglés, ¿verdad? Dem es ellos. Y bow, ellos le decían a los homosexuales bow allá. Porque bow es como doblado. Entonces, Dembow, ellos son doblados o ellos son gay. Y a eso, ese tema se lo dedica a los homosexuales. Ya. Es decir, que el tema dice Dembow, son ellos doblados o ellos gay. Ya. Entonces, hasta ese punto legendario, estamos hasta el 92 en Jamaica, 91-92. ¿Qué te opinas de la evolución allá del reggae al Pounder, Poco Man Jam, Dancehall y con Chavarrán Dembow? ¿Qué te opinas hasta ese punto? No, que fue una evolución buena, fue una evolución. Y en sí, todo empezó desde Jamaica. Todo, sin lugar a duda. Sin Todo, lugar a duda. todo. Entonces, vamos bien hasta ahí. Entonces, de ahí de Jamaica, nos quedamos en el 92, porque terminamos para Jamaica y ahora nos vamos para Panamá. Panamá. Llamando, Perma de Terrama, llama Perma de Terrama. Cuando llegué, no querían que yo pasara. Cuando llegué, yales de todos lados. A su micrófono, ese es un mo. Dile a los mamones que se echen para atrás. Ella leyó lo que ella leyó.